De Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues una vez más pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana es la reconciliación del hombre con Dios. Vamos a leer la escritura en 2 de Corintios 5, 17 y 18. Tienen el texto en pantalla. Si quieren también abrir su Biblia, lo pueden hacer, queridos hermanos. Y la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y continúa el versículo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, nacer de nuevo, convertirse a Cristo, volverse a Dios, nacer del Espíritu, del agua, etcétera, proviene de Dios. No es de la voluntad del hombre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a Dios lo hace una nueva criatura, ¿de acuerdo? Todo eso proviene de Dios, de tal manera que quien nos reconcilia consigo mismo es Dios. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él y Dios toma la iniciativa para que no vivamos separados de Dios, para que no vivamos lejos de Dios, para que no estemos enemistados con Dios. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema en el cual usted piensa que no encontrará la solución? Quizás, ¿verdad?, ha vivido una circunstancia en que diga, pues bueno, en términos humanos esto es irremediable o ya no me alcanza otra posibilidad de qué se puede hacer. Y pues bueno, de parte de Dios nos exhorta y a través de sus siervos nos dice: os ruego, reconciliaos con Dios. O sea, la reconciliación es una forma muy hermosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la reconciliación? Reconciliar implica volver a conciliar. Es decir, recuperar amistad, recuperar afecto, recuperar comunicación, recuperar acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, hermanos, en la vida vivimos situaciones así y para con Dios también. Para con Dios sucede en la misma manera. Sabemos que la Biblia nos enseña que el pecado nos separó de Dios. Nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Hablar de naturaleza es hablar de lo que prevalece en nosotros. Naturaleza son nuestras características. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en nosotros desde que nacemos? Es el pecado. Entonces, nacemos bajo una condición de pecado. Quien nace en este mundo nace porque Cristo es la solución. Amén. Cristo es la cura al pecado. Bendito sea Dios, hermanos amados. Y Dios nos da esa posibilidad de recobrar la amistad, de volver a estar cerca, de tener comunión o comunicación con Dios, de tener cercanía, de amarnos. Porque si no fuera por Cristo no habría de otra opción. No tendríamos otra manera de que esto sucediera así. Así que, mis queridos hermanos, la relación más importante de la vida que debemos de encontrar en este mundo es con Cristo, ¿de acuerdo? Y Dios nos da esa posibilidad y Él toma la iniciativa de tal manera que la Biblia dice que nos reconcilia consigo mismo por Cristo y ahora nos da el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. Ministerio significa servicio, ministerio significa misión, propósito. En hebreo se dice abodá. Entonces, la abodá o la misión o el ministerio que nos ha puesto a nosotros, a quienes ya nos ha reconciliado, es traer a otros a reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, este es el título del mensaje: el ministerio de los miembros de la iglesia. Y con esto pues ya quisiera también, ¿verdad?, ir concluyendo lo que he venido hablando en las semanas anteriores para con cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios 5, 19 y 20. 2 de Corintios 5, 19 y 20. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos de procurar alrededor nuestro, con las personas, particularmente o inicialmente quizás con nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los amigos de la infancia o de la escuela, los compañeros del trabajo, etcétera, que tengan una reconciliación con Dios. Yo recuerdo por mucho tiempo que cuando yo comenzaba en las cosas de Dios, tenía amigos que no conocían de Dios, que decimos, ¿verdad? Pues ellos son del mundo, yo ya soy de Cristo y ellos son del mundo. Pero sí, a veces reflexionando y en algunas conversaciones decía, ¿cómo Dios me va a perdonar a mí? ¿Cómo Dios me va a perdonar si lo que yo he hecho ha sido muy malo y no creo que Dios me perdone? Y los jóvenes o los muchachos del mundo, ellos mismos decían, pues es irremediable, o sea, ¿para qué intento acercarme si sé o siento que Dios no me va a perdonar y que no voy a poder salir, ¿no? Quizás ese es el pensamiento, el sentimiento de la gente, pero Dios dice la palabra de Dios, y por eso es que nosotros tenemos esta confianza, que lo dice la palabra de Dios, y que esa es la palabra que se nos ha dado. ¿Sabes qué? Sí se puede, sí puedes reconciliarte con Dios. Porque ¿qué ha hecho Dios? Dios ha pasado por alto tus pecados. Y hermanos, fíjense que estamos a unas semanas en las que viene la temporada de, comúnmente se llama la Semana Mayor, en los que se recuerda ese momento de la crucifixión, etcétera, etcétera, que está en el marco de la fiesta de la Pascua. Y la palabra Pascua significa pasar por alto. Entonces, cuando las plagas, ¡wow! ¡Qué escenario tan conocido hoy!, ¿verdad? Muchos ya están diciendo, pues son las plagas que estamos viendo en el mundo porque Cristo ya viene. Bueno, en el tiempo del Éxodo llegaron las plagas y la última plaga, hermanos, llegó con la mortandad de los primogénitos. Así que Dios dice que envió al ángel de la muerte, ¿verdad? Pero en las casas donde estaba la sangre que se ponía en los dinteles y las ventanas, se ponían los dinteles y luego se ponían las ventanas y la sangre corría así y luego corría así. ¿Ok? Bueno, dejemos esto en ese pensamiento. En ese lugar dice que pasaba por alto y no tocaba al hijo, al primogénito del hogar del pueblo hebreo. Entonces esos hijos fueron salvos a través de esa sangre, ¿verdad? Y de ahí viene la Pascua, que es pasar por alto. Y Dios una vez más en su palabra nos vuelve a recordar que Él pasa por alto nuestros pecados. La manera de que verdaderamente tengamos reconciliación con Dios es esta, hermanos, que Él no nos toma en cuenta nuestros pecados, porque si Él nos tomara en cuenta nuestros pecados, no podríamos tener comunión con Él, que es santo. Pero Él, de verdad, dejando de lado nuestros pecados o llevándolos a la cruz del Calvario, ahora, hermanos, nos da la posibilidad de que tengamos comunión con Dios, de que estemos reconciliados con Dios, tenemos amistad con Dios, tenemos comunión con Dios, tenemos intimidad con Dios, disfrutamos de su presencia. Y esto es, hermanos, lo que creo que las personas que aún no han conocido a Dios necesitan también tener, esa reconciliación, de sentir paz o sentir la tranquilidad de que Él te perdonó, sino comenzar a disfrutar todo lo que tiene Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo, Jesús nos ha dado sus promesas, Jesús nos ha dado vida eterna, hermanos. ¿Cuántas bendiciones? Son muchas las que tenemos en Cristo. Tenemos la presencia de Dios, no la amén. Así que estas cosas Dios las quiere traer a la vida de las personas y somos nosotros los indicados para poder hacer. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la prioridad que debemos llevar hacia adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, mis queridos hermanos? Número 1, los miembros del cuerpo tienen vida, orden y función. Los miembros del cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual, una casa sacerdotal, un edificio que se va edificando, que se va levantando en el sentido espiritual. ¿Qué tenemos nosotros? Número 1, tenemos vida. Vida, a diferencia de cualquier otra agrupación, ¿verdad?
que no tiene vida porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos vida. No solamente estamos juntos, tenemos vida, verdadera vida en Dios. Ahora, segundo lugar, tenemos orden. Estamos organizados a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dios nos da dirección, Dios nos da luz a través del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, para trabajar para el Señor, para cumplir el ministerio. Y acuérdense que el apóstol Pablo le decía en la última carta a Timoteo: cumple tu ministerio. Entonces creo que una de las cosas más importantes, hermanos, como iglesia que debemos de pensar es que todos tenemos ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. En un momento vamos a ver cómo desarrollamos ese ministerio. En primer lugar, entonces, ¿verdad?, debemos saber que tenemos vida y tenemos orden. Como el cuerpo natural está perfectamente organizado. Miren, hermanos, recientemente estaba yo estudiando con los niños de cuarto de primaria los diferentes sistemas del cuerpo. Y entonces, pues al hablar con ellos, ¿verdad?, les vamos explicando las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas, las conexiones, la flexibilidad de los músculos? ¿Cómo es posible que carguemos? ¿Cómo es posible que estemos de pie tan solo, verdad? Si tenemos el sistema óseo, nos hace estar de pie. Entonces, todo esto está perfectamente organizado, además de que Dios nos hizo tan lindos, tan guapos, las hermanas tan hermosas. Amén. Bueno, además de esa belleza, Dios también nos dio orden. Entonces, así es el cuerpo de Cristo. También el cuerpo de Cristo tiene orden, ¿de acuerdo? Y funciona muy bien si está organizado. ¿Para qué? Pues funciona para el propósito de Dios con sus dones y sus talentos. Con sus dones y talentos. Amén. Entonces, cada uno tiene un don, tiene una habilidad, y en un momento lo voy a compartir. Ahora vamos a seguir adelante. Qué lindo es, hermanos, cuando encontramos nosotros estas cosas y las vivimos, ¿de acuerdo? Cuando estas cosas pasan, sabemos que no es religión, simplemente religión, ¿ok? Porque la religión a muchas personas pues ya las tiene agotadas. La religión ya los tiene agotados, pero la vida espiritual, la vida de iglesia es la que nos motiva. El experimentar todas estas cosas nos hace sentir especiales. Ok. La Biblia en Efesios 4:11, si quieren ir por favor al texto de la palabra de Dios. Efesios 4:11 y 12 nos recuerda que como miembros necesitamos entrenamiento o ser perfeccionados o ser capacitados, como decimos ahora. Necesitamos prepararnos para cumplir el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Amén. Dice la Escritura, ya ustedes lo encontraron, y yo también. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está la respuesta, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Así que estos ministerios, estos dones en la iglesia, estos hombres, siervos de Dios, bueno, están para, ¿verdad? Es decir, entrenar a la congregación para que la obra del ministerio la lleven a cabo la iglesia. Amén. No es que sea la tarea solamente de estos hombres de Dios, estos siervos de Dios, sino que es la tarea de la iglesia, según lo que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estos ministerios, ¿verdad?, van a entrenarnos para madurar, para crecer, para ser diestros en la tarea del ministerio, ¿ok? Y eso es lo que se requiere, hermanos, destreza, que podamos nosotros también saber y ver que estamos haciendo la tarea de evangelización bien, que estamos haciendo el discipulado bien, que estamos desarrollando el culto bien. Amén. Ok, entonces necesitamos trabajar en diversas áreas, y eso es lo interesante también de este mensaje el día de hoy, que son muy diversas las áreas
que la iglesia puede desarrollar, y aquí tenemos algunos ejemplos que bien pueden ayudar, animar para que cada uno vaya encontrando su talento, su don, su habilidad y cómo servir. El ministerio no solo se desempeña desde el púlpito, el ministerio, hermanos, se desarrolla en todas las actividades que se hacen en la iglesia, desde la limpieza, el acomodo, el orden, la invitación, todo. Bendito Dios. Bueno, pues entonces tareas diversas del ministerio de la reconciliación de los hermanos. El evangelismo, hermanos, el evangelismo, ¿verdad? Tenemos que hacer actividades evangelísticas como las que hicimos con los pequeñitos, seguir predicando el evangelio, todos como iglesia. El culto, mis hermanos, que sea inspirador, que la gente venga aquí, que se enamore. El día que entre alguien que nunca llegó a Montesión, que se lleve una gran impresión, ¿verdad? Y que diga de veras, el culto estuvo hermoso, y que pueda decir cómo adoran los hermanos al Señor, cómo fluye la alabanza, ¿verdad? Cómo los hermanos están atentos, los niños están atendidos, etcétera, etcétera. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Bueno, pues el culto, mire, tiene necesidad de alguien que presida, e igualmente, ¿verdad? El que dirige la alabanza, ¿verdad? Los que adoran, sí, amén. Igualmente, quien predica la palabra, quien ministra al corazón de los hermanos, ¿verdad? Quien habla al corazón de la iglesia, quien da anuncio, quien despide, alguien que aconseja, otro que enseña, otro que supervisa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas actividades las podemos desarrollar. Hace muchos años también, seguro que ustedes lo escucharon porque han caminado mucho tiempo con el Señor, sobre el pastor orquesta. El pastor orquesta, que era el pastor que pues se encargaba pues prácticamente de realizarlo todo, por diferentes razones, ¿no? Ya se comprende eso, ¿no? Pero el asunto era que no había como que delegar, no había como delegarle al resto de los hermanos, ¿verdad? O a los diáconos de la iglesia, si había diáconos, a los hermanos, las actividades. Entonces el pastor oraba, iniciaba, alababa, predicaba, recogía la ofrenda y despedía. Y era pues el todólogo, ¿no? Por eso era el pastor orquesta, porque llevaba toda la orquesta. Pero realmente pues no es así. En una orquesta solamente está el maestro el que dirige, y son, ¿verdad?, los músicos los que ejecutan los instrumentos. Entonces, mis hermanos, en los tiempos requieren que se delegue las actividades para que se haga entre todos, ¿verdad? O entre cuando menos los que tienen más responsabilidad en la iglesia, el culto, en el caso del culto, ¿no? Así creo que debe de ser. Pues Jesús le delegó a sus apóstoles, y los apóstoles le delegaron, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 6, a los diáconos, y luego, ¿verdad? En Hechos 3, en Antioquía, a profetas y maestros, y enviaron a Saulo y a Bernabé y empezaron a delegar. Y luego aparece Timoteo y una serie de personajes de los discípulos, ¿ya? Y así se continúa el trabajo de la iglesia. Es necesario esto. Bueno, también, hermanos, que sigamos preparándonos, ¿verdad? El liderazgo, que haya preparación en el liderazgo, que se abran los hogares, las células de hogar, ¿verdad? Que lo que uno va aprendiendo, lo aprenda para compartirlo con otros. Y seguramente algunos de mis hermanos que no viven aquí en Maltrata, pero viven en Orizaba, pues allá conocen algunos amigos que no pueden llegar hasta aquí. ¿Qué tal si en alguna ocasión los invitan para abrir su hogar y hacer un pequeño estudio bíblico, una plática, una oración, ¿verdad? Hoy, bendito sea Dios, hermanos, que lo que más tenemos son recursos, tenemos más posibilidades. Me estoy acordando que el miércoles, hermanos, la hermana Suri pudo asistir conmigo a una capacitación de Sociedades Bíblicas de México, que fue gratuita, y que, bueno, pues ya la hermana trajo un material muy bonito para jóvenes y para niños, que fue un obsequio. Esto es una parte hay mucho material. Lo que hace falta pues sigue siendo obreros enviados, ¿no? Para poder ir haciendo estas pequeñas tareas muy valiosas que van a sumar para la iglesia. ¿Sí, hermanos? El ministerio de la reconciliación, hay que hacerlo. También pues necesitamos estructurarnos, reestructurarnos, reorganizarnos, a modo que la iglesia vaya funcionando. Hay que hacerlo. Hay que tener confraternidad, fraternizar mucho, hermanos, también es importante. Dicen por ahí que cuando una persona nueva no encuentra un amigo en la iglesia, se va.
No es porque la iglesia esté muy pequeña o muy grande, sino porque necesita tener alguien con quien hacer clic, alguien con quien conectar, alguien con quien amistarse y que esa amistad le impulse. Entonces, por eso necesitamos tener muy buenas relaciones afectivas como hermanos en Cristo. Ya Jesús lo dijo, amaos los unos a los otros, ¿no? Y esa puede ser una razón de que las almas vengan a la iglesia. Necesitamos también que cada uno funcione según su don. Hay muchos dones, pero aquí anoté algunos: la música, la predicación, la enseñanza, por dar unos ejemplos, ¿de acuerdo? Sería muy complicado que pusiéramos a una hermana que no le gustan los niños a trabajar con los niños, ¿verdad? El ministerio sería un dolor de cabeza, ya no sería un gozo. Entonces tenemos que ver todos esos detalles, hermanos. Si la iglesia va caminando, van a ver, hermanos, yo creo que vamos a ver bendiciones. Igual que estemos entusiasmados, que haya espiritualidad ferviente, que haya fervor, es decir, que haya pasión, que haya entusiasmo en nosotros, hermanos. Nos sintamos entusiasmados por el ministerio que Dios nos ha encargado. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Emplea tus dones, tus talentos y tus habilidades. La Biblia nos habla de dones, diferentes dones, dones del Espíritu. Nos habla también de los dones en Romanos 12, ¿ok? Los dones de compasión, de misericordia, de servicio, etcétera. Y nos habla de los dones ministeriales que ya los mencionamos, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ahora hay talentos naturales, hay gente que es completamente talentosa para algo. ¿Sí? Pues la música, o ¿se acuerdan de Dorcas? Dorcas, que con sus manos tejía ropa, hacía ropa, ¿no? Esa era su habilidad, y en la Biblia, en Hechos, se menciona acerca de ella, que ella tenía ese don de hacer esto, ¿no? Y luego tenemos habilidades humanas que también cuentan, ¿de acuerdo? Las habilidades que nosotros tengamos, Dios nos las dio, aunque las traigamos desde nacimiento. Dios nos dio todo, entonces así podemos también servir nosotros a Dios. Se requiere, ¿verdad?, de un gran equipo para poder desarrollar ese ministerio que va a significar que la gente se salve. Amén. Que la gente sea salva, gracias a Dios. Entonces voy concluyendo en esta mañana. La iglesia va a crecer de una forma natural, mis hermanos, si nosotros trabajamos para Dios. Vamos a ver que, ¿verdad?, también va a haber multiplicación de parte de Dios. Mientras vamos haciendo pequeñas actividades, también, ¿verdad?, transformarse, seguir transformándose, seguir, ¿verdad?, creciendo, madurando, entusiasmándose para hacer una iglesia de influencia, para hacer una iglesia, hermanos, en los que alrededor de la comunidad, como en Hechos, ¿verdad?, la gente oiga de lo que Dios está haciendo tan poderosamente. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Bendito sea el Señor. Entonces, finalmente, mis hermanos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a conseguir? No hay nada imposible y será una maravillosa bendición, y esperamos, ¿verdad?, que 2020 para muchos hermanos aquí sea como un punto de partida para llevar a cabo este ministerio. Necesitamos hacerlo siempre con valores. Valores son las cosas importantes de la vida, ¿ok? Lo que yo valoro de la vida, por lo que yo me esfuerzo. Entonces, si yo amo a Dios y yo quiero servir al Señor, pues yo necesito también compartir estos valores, ¿sí? La generosidad es uno de ellos. Si no tenemos generosidad, ya nos limitamos. Ya no vamos, por eso Jesús le decía, cuando vayas, no lleves alforja, no lleves bolsa, no, o sea, porque tú dependes de Dios. Eso es lo que significa, tú dependes del Señor, y si tú te limitas a tus recursos, no vas a poder hacer la obra. Tú vas a ver que en el camino Dios va a proveer los recursos. Simplemente siempre hay que estar dispuesto. Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita tu obra? ¿Cómo puedo hacerlo? Con un corazón generoso. Se requiere de compasión, hermanos, mucha compasión al perdido, mucho amor al perdido. Necesitamos también, ¿verdad?, tener actitud de servicio, de servidores, no de dueños de la obra. Como decía Jesús, ¿verdad?, son dueños de la viña. Entonces, mis hermanos, pues nada es nuestro, todo le pertenece al Señor, estamos para servirle. Necesitamos mucho amor, claro que sí. También este orden de estar sujetos los unos a los otros, para que las cosas vayan a dar grandes resultados.
Mis queridos hermanos, servir a Dios para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. ¿Sí? Me ha cambiado la vida. Yo no pensaba, no imaginaba, pues no soñaba con servir a Dios. Siempre para mí ha sido un gran privilegio. Yo me consideré pues, una persona muy ordinaria, entonces, pero he visto que Dios ha hecho cosas muy lindas. Dios también lo quiere hacer en ustedes, hermanos. Y lo ha hecho. Estoy seguro que... Amén. Entonces, anímense, mis queridos hermanos, y descubran, ¿verdad? Todo esto, descúbralo, vívanlo, disfrutémoslo, hagámoslo, seamos emprendedores en esta tarea de cumplir el ministerio de la reconciliación. Y cada oportunidad que haya aquí en la iglesia Montesión o en el lugar donde estemos, aprovechémoslo para Dios. Amén. Va a tener una recompensa eterna. Gloria a Dios. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a orar.